Entrenador Online, episodio número 30. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es lunes día 19 de noviembre y tenemos un capítulo de preguntas y respuestas. En él hablaremos de temas como mejora de la flexibilidad, si es bueno o no estirar después de un entrenamiento de hipertrofia, cómo readaptar una luxación de hombro y mucho más. Pero antes recuerda que en trainingarrandable.com tienes por solamente 10 euros al mes tu entrenamiento en vídeo, ya sea para ganar masa muscular o perder grasa, además de un curso de entrenamiento abdominal, un curso de nutrición, una biblioteca con más de 200 vídeos, mi soporte para cualquier pregunta y en fin, todo lo que haya en la web de aquí hasta el fin de los días, puedes acceder a todo el contenido por solamente los 10 euros al mes. Ahora sí, vamos ya con el tema del día, vamos con las preguntas y respuestas. La primera pregunta me la hace Ivanchito Díaz, me dice que cómo puede mejorar la flexibilidad. Es una muy buena pregunta que muchas personas pues, me hacen porque no saben cómo hacerlo. Lo primero que quiero aclarar es el concepto de flexibilidad. Este concepto, que es como se conoce coloquialmente a la ganancia de rango de movimiento, no existe como tal, o al menos no existe como se pensaba. Antiguamente, creíamos que si necesitábamos aumentar el rango de movimiento de una articulación o un músculo, lo estirabas y así mejoraba su flexibilidad, es decir, su capacidad para ser flexible. El problema es que esta mejora es temporal y solo dura un ratito, es decir, yo estiro el musculito, estiro un poco los tejidos que tengo en el musculito, en los tendones, digamos que se pueden estirar muy poquito, pero hay un poco de, de capacidad para estirarse, ¿sí? Y esto dura un poquito y luego vuelve, ¿vale? Vuelve porque al final no estamos atacando la raíz del problema, ¿vale? Voy a explicar el porqué. Cuando hay una falta de movilidad en una zona, supongamos por ejemplo una cadera, no es porque el músculo no sea lo suficientemente largo, como se decía, digamos, el típico caso es que tiene los isquios cortos. Los isquios son normales. Lo que pasa es que el sistema nervioso ha, digamos, generado o ha creado una tensión en esa zona porque considera que, digamos, es inestable o poco fuerte. Entonces lo que hace es que, pues, aumenta la tensión para protegerte. Entonces el problema de la movilidad no es que falte flexibilidad, no es que falte, digamos, no es que tengas un musculito más corto que el otro. Si tuvieras un músculo corto tendrías un problema, en caso de un isquio pues no podrías ni andar prácticamente, ¿vale? El problema real es que hay un mal reparto de tensiones. Yendo un poquito más lejos, la flexibilidad digamos que apenas produce mejor. Es decir, si yo estiro un músculo o un tendón, como dije al principio, pues cuando pase un tiempo van a volver a su objeto inicial, salvo que lo rompas, que entonces pues quedarán más grandes, pero tenemos un problema. Entonces, para mejorar la movilidad de una articulación, tenemos que mirar un poco desde una perspectiva un poco más global y no ver solo que un músculo no se estira. Porque el músculo que no se estira al final, pongamos el caso de los isquios, simplemente es un peón más en el tablero, es decir, es un mandado de lo que le pide el sistema nervioso. Para poder mejorarlo, para digamos, ir con tu pregunta, para mejorar la flexibilidad, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero es ver y valorar dónde está la tensión, en este caso, por ejemplo, en los isquios, ¿vale? Y aplicaremos sobre ellos técnicas de liberación miofascial, ya sea con un foam roller, con una pelota, típica trigger point, con cualquiera de ellas, ¿vale? Incluso pues, con un masaje. Luego vamos a ver qué músculos tenemos al otro lado de la articulación. En este caso, pues tenemos los flexores de la cadera. Tenemos artorio, tenemos psoas. Entonces, si mejoramos la capacidad de contracción de estos musculitos, si mejoramos su fuerza, vamos a poder aumentar la flexibilidad o mejorar el rango, que es lo, digamos, lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, el problema no es que los isquios estén tensos per se. Están tensos porque normalmente la musculatura del otro lado del eje, los que están en el otro lado articular, pues no funcionan del todo bien. Entonces, lo que hace el cuerpo, como dije antes, es escapar un poco el movimiento. Mira 100 personas que tengan los isquios cortos o tengan, digamos, poca flexibilidad en los isquios y verás que en 99 hay un problema de fuercita en los flexores de la cadera, digamos que no son capaces de contraerse de la mejor manera. Entonces, para poder hacerlo, pues para mejorar la flexibilidad, tienes que empezar por estirar la parte que te dije, la parte de los isquios en este caso, y por trabajar los flexores de la cadera. Y esa haciendo flexiones de cadera, pues digamos, primero empieza con rodilla flexionada, en neutral, en rotación interna, en externa, luego pasa a hacerlo con la rodilla estirada, y así poquito a poquito. Al final es algo que tienes que repetir muchísimo, ¿vale? Esto lleva tiempo y no se mejora en un día. Es algo que, pues, si tienes problemas de movilidad, pues hay que hacerlo cada día. Digamos que es un poco la gran olvidada de la movilidad, que solo lo hacemos pues cuando, no sé, cuando nos duele, cuando estamos un poco más tensos, pero digamos que cada día en tu entrenamiento deberías dedicarle una parte a la movilidad. Te dejo un artículo aquí en el blog del podcast de Tim Somerset que se llama un poco Los estiramientos no me estiran, para que entiendas un poco más del porqué de estas cosas, ¿vale? Te dejo también un video tutorial de cómo hago yo en Training Around the World con las personas que entreno para mejorar, por ejemplo, la movilidad de un tobillo. Y verás que hay una parte de liberación y una parte, digamos, de activación o de refuerzo de la musculatura que tenemos que trabajar, ¿sí? Esta es la manera que yo he encontrado, hay muchas más, puedes hacer FNP, puedes hacer muchas cosas, pero esta es la manera que yo he encontrado. Incluso si miras, por ejemplo, cualquier publicación de Kelly Starrett, el que ha creado un poco el tema de Mobility Wood, verás que trabaja bastante similar.
Espero haberte ayudado y muchas gracias por tu pregunta. La segunda pregunta me la hace el usuario Supra4. Me dice que si tiene algún beneficio estirar después de entrenar, después de hacer entrenamiento de hipertrofia, porque digamos esto produce un daño en la fibra y se conoce que el daño muscular pues es uno de los factores o secretos de la hipertrofia, ¿vale? Yo te diría que no tiene ningún beneficio, incluso te diría que puede ser contraproducente. Básicamente porque los reyes o los factores principales, ¿sí? Hay más para los principales de la hipertrofia, son la tensión mecánica, el volumen total y la sobrecarga progresiva, es decir, hacerte más fuerte cada vez. Entonces, el daño muscular no es un factor clave. Y un exceso de este podría ser incluso malo, porque a mayor daño muscular vas a necesitar más tiempo para recuperarte. Entonces, digamos que vas a poder repetir el entrenamiento de ese grupo muscular más tarde, por lo que al final vas a hacer menos volumen al final de la semana. Por lo que digamos que si uno de los principales factores es el volumen de entrenamiento y yo por estirar un poco más lo estoy, digamos, empeorando, pues creo que no nos hacemos ningún favor. Así que en mi opinión es un factor importante y además es algo que pues sinceramente no haría. Básicamente porque no te hace falta para crecer y puede traerte pues cosas más malas, no malas de lesiones, pero en cuanto a no mejorar, que buenas. Gracias por tu pregunta y un abrazo. La tercera pregunta me la hace el usuario Carlos Farolas. Me dice que ¿qué opino de las superseries o biseries? Bueno, yo opino que son un método más, es decir, son una manera para hacer, por ejemplo, trabajo en poquito tiempo, siempre que no manejes cargas muy altas o ejercicios que requieran de un gran esfuerzo o una gran demanda a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, me parece una buena idea la superserie para hacer brazos, porque es un trabajo analítico que no demanda mucha estabilidad o concentración, pero si quisieras hacer superseries, por ejemplo, de, no sé, peso muerto y sentadilla, pues estarías perdiendo mucha calidad, porque tendrías que bajar las cargas, tendrías que trabajar con menos intensidad, con más fatiga, habría, digamos, bastante demanda a nivel de estabilización del sistema nervioso, y creo que en ese caso pues no es lo más indicado. Al final son un método más de todos los que tenemos para producir mejoras, y no son ni el mejor ni el peor para conseguirlo. Como te digo, pues es un sistema que te permite hacer más trabajo en poquito tiempo, manteniendo la intensidad, siempre que trabajes en músculos antagónicos o zonas musculares que no, digamos, generen fatiga entre sí, como el caso que puse de la sentadilla y peso muerto. Y bueno, para estas cosas me parecen fantásticos. Espero haberte ayudado y muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la pregunta número 4 que me la hace el usuario Diego Walter Ross. Me dice que ¿qué es primordial si voy a hacer un entrenamiento personalizado? Es una buena pregunta y mira, para que se entienda un poco mejor te cuento lo que hago en Training Around the World con la parte de entrenamientos personalizados, ¿sí? Lo primero que hago, al final del entrenamiento personal tienes que hacer pues lo que indica su nombre, ¿no? Lo más personal posible. Yo primero hago una entrevista por Skype para conocer a la persona, conocer sus problemas, sus patologías, sus objetivos, si tiene un índice de, por ejemplo, infartos en la familia, si tiene algún tipo de problema cardiovascular, problema de enfermedad común, problema de lesión, ¿sí? Y aparte de esta entrevista, que son unas 20-25 preguntas, voy a empezar a valorar su calidad de movimiento. Vamos a hacer un test, que es el test del Overhead FMS Squat, y bueno, le pido que me lo haga y me lo envíe en vídeo para ver si hay un déficit o hay una parte del cuerpo que no se mueve como debería, ¿sí? Y aparte de esto, pues en el caso de objetivo estético, le pido que me envíe sus fotos y medidas para hacer un control cada mes de si esto mejora o no mejora. Una vez con esto, yo preparo el entrenamiento para esta persona, todo se lo envío explicado en vídeo y vamos que siempre le voy pidiendo feedback. Yo cada semana, cada lunes, yo lo hago los lunes, hay quien lo hará otros días, pues le pido un feedback de la semana anterior, qué tal ha ido, cómo ha ido todo, y luego cada 15 días hago como una pequeña encuesta para ver cómo se siente tras los últimos 15 días de entrenamiento. Cómo se siente en cuanto a las cargas, muy fatigado, poco fatigado, si ve que ha mejorado mucho, poco o no ha podido entrenar. Entonces digamos que cuando hacemos un entrenamiento personalizado, cuando damos un servicio un poco así tan personal, para la redundancia, perdón, pues tenemos que centrarnos, o yo por lo menos en lo que hago, en, digamos, conocer todo sobre esa persona y poder ayudarla al máximo, poder adaptarme, si por ejemplo una semana tiene un viaje, pues cambiarle el entrenamiento, intentar que las cosas sean lo más acordes a esa persona. Si yo por ejemplo pienso que, no sé, me lo invento, ¿vale? Hacer el pino puente es malo para la espalda, pero esa persona me dice que le encanta hacer el pino puente y que él siente que le mejora la espalda. Bueno, pues en un caso yo podría decirle, mira, pues haz el pino puente para la mejora de la espalda porque te gusta hacerlo y porque además tú sientes que te va bien, ¿vale? Entonces en la parte personalizada sí que es un poco adaptarte todo lo posible a lo que esa persona necesita y que digamos tiene como objetivo. Muchas gracias por tu pregunta y un fuerte abrazo. Vamos con la quinta pregunta que me hace el usuario Billy Joe y me dice que bueno, ha tenido una luxación de hombro y que si puedo ayudarlo a readaptarla. En los correos me cuenta que ya han pasado unas 3 semanas y ha recuperado la movilidad. Entonces voy a explicarle, para quien quiera aprenderlo o quiera escucharlo por si le sirve de ayuda, cómo hacerlo, ¿vale? Digamos que en la primera fase tras una luxación de hombros, el principal objetivo, aparte de reducir el dolor, es que la persona recupere un poco esa movilidad. Entonces, por lo que esta primera fase, ya donde aparece el dolor agudo y hay problemas en el rango de movimiento, ya él la tiene abordada. Entonces vamos a empezar por la segunda fase. En la segunda fase yo me centraría en ganar todo el rango posible
y mejorar la fuerza del hombro en todos los movimientos o planos de una manera, digamos, equilibrada, es decir, que no tengas descompensaciones entre, por ejemplo, un rotador interno y un rotador externo, ¿vale? Porque digamos que muchas veces las lesiones vienen por estas cosas. Para ello empezaría haciendo un trabajo en todos los planos de movimiento, pero de manera isométrica, es decir, sin generar movimiento articular. Por ejemplo, como una pared, aplicar fuerza y resistir, ¿vale? Digamos, hacer rotación interna, hacer rotación interna. Para que veáis esto un poco más claro, adjunto en el blog un PDF sobre cómo redactar una sesión de hombro creado por un departamento de fisioterapia de un hospital de Oxford, que la verdad que lo explican de una manera muy visual, así pues podéis verlo un poquito mejor. Digamos que en esta fase 2 haría entre 1 y 3 series de cada ejercicio, sobre 10-12 repeticiones aguantando cada repetición unos 5 segundos. Como es isométrico, como te dije al principio, como digamos no hay movimiento, pues haces la fuercita y aguantas en ese estado pues 3, 4, 5 segundos sería lo ideal. Empieza haciendo pues 1 o 2 series cada día y si ves que no tienes dolor, pues pasas a hacer 3 series cada día, ¿vale? Incluso si ves que te molesta hacer más de una, pues puedes repartir las 3 series durante el día. Además de esto, tienes que seguir trabajando sobre la movilidad, así que sin peso, sin ningún tipo de carga extra, me centraría también en mover el hombro en todo su rango, hacer flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción, todo muy controlado, pero buscando siempre el máximo rango de movimiento donde no haya dolor. Lo mismo con la parte de la escápula, ir poco a poco haciendo activaciones de un trapecio medio, romboide, retraer escápula, hacer una depresión, ¿vale? Solo con el peso del cuerpo, sin ningún tipo de carga externa, pero ir poco a poco reforzándolo. Una vez tengas esto y puedas manejar tu hombro sin dolor, digamos que estarías en, no sé, 2-3 semanas más haciendo esto y luego pasaría a la siguiente fase, donde ya incorporaría trabajo con bandas, digamos típica TheraBand, banda de gomita en la que te genera una fuerza, y ya empezaría a hacer trabajo como antes, rotación interna, externa, flexión, extensión, pero pues con resistencia, ¿vale? Aparte, cuando ya tengas un poco más avanzado, puedes hacer típico push-up escapular, trabajo de ese rato en un push-up plus, todo este tipo de ejercicios que, digamos, son más avanzados, no podrías hacerlos antes porque te generarían dolor y son necesarios para fortalecer tu hombro, digamos, en todos los planos, ¿vale? Así que como resumen, ten paciencia, intenta no trabajar con dolor, ve poco a poco y no corras, o sea, no quieras, digamos, hacer deporte mañana, intenta ir fase por fase porque una recidiva, una recaída será peor y te costará mucho más recuperarte, ¿vale? Un abrazo y muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la sexta pregunta que me la hace el usuario Bruno G. Me dice que si recomienda o si usaría el bicarbonato de sodio para la recuperación muscular y en qué dosis lo haría. Bueno, yo no lo usaría tanto para la recuperación, sino para la mejora del rendimiento en deportes y situaciones de alta intensidad y poco tiempo, como pueden ser carreras o sprints de entre, no sé, 8 o 10 minutos o todo lo que sea de ahí para abajo, ¿vale? Los problemas que yo le veo al bicarbonato, lo poco que yo, digamos, he probado, incluso lo que he leído, es que primero no hay demasiada evidencia que lo apoye. O sea, hay, digamos, estudios que dicen que sí y otros que no han visto demasiada mejora en el rendimiento. Lo cual hace pensar que puede ser pues, un tema dependiendo un poco de cada sujeto, ¿vale? Lo segundo, que también depende de cada sujeto, es que suele generar o puede problemas gastrointestinales, por lo que te recomiendo que si quieres usarlo en competición o similar, hagas pruebas antes en cuanto a dosis, cantidad de agua, etcétera, para ver cómo funciona, porque no serías el primero ni el último que lo prueba en la carrera para, digamos, tener una ventaja, le sienta mal en la barriga y se va todo al traste. Sobre la dosis, la mayoría de estudios están de acuerdo en que la dosis está entre 200 y 300 miligramos por kilo de peso y debe ser tomado entre 1 hora y 1 hora y media antes de la práctica del ejercicio. Como te dije antes, si la dosis te causa molestia, pues empieza un poco con menos dosis, prueba a disminuirla. Prueba también a tomarla con más agua hasta que encuentres, digamos, cuál es la dosis que no te genera problemas. Y otra opción también que se recomienda en casos de problemas intestinales es tomarla un poco antes, como 2 horas antes de la práctica del ejercicio. Prueba, me cuentas y espero que te ayude mi respuesta. Un fuerte abrazo y gracias por tu pregunta. Y hasta aquí este capítulo de preguntas y respuestas del día de hoy. Como siempre, gracias por escucharme, gracias por los comentarios, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por escribirme por Instagram, por Facebook, por